Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Señor, hermanos, ¿están listos esta mañana? ¿Sí? ¿Qué es lo que venimos desarrollando o lo que comenzamos semana pasada en una serie de mensajes? ¿Sobre qué es estos mensajes? ¿Sobre qué están siendo enseñados? ¿Quién se recuerda? Ta, 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 ta. La, la, la. ¿Quién se recuerda? Levante su mano. Voy a repetir el mismo mensaje entonces. La iglesia, ¿no es verdad? ¿Qué de la iglesia? Eso ahí. ¿Cuál es la única iglesia verdadera? Sobre esta pregunta o el fundamento, teniendo como base esta pregunta, comenzamos a desarrollar una serie de mensajes que va a ir en un hilo conductor progresivo, en ascenso, en aumento. ¿Por qué? Porque únicamente nos vamos a responder, como ya lo hemos comenzado domingo pasado, ¿cuál es la única iglesia verdadera? Sino que también, ya será esto la semana que viene, estaremos respondiendo cuál es la misión de esta única iglesia verdadera. ¿Para qué está al final? ¿Para qué está? O sea, ¿cuál es su propósito? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y otra cosa también que vamos a estar respondiendo en esta serie de mensajes es, para eso que tiene que hacer, para esa misión, ¿qué equipamiento tiene? ¿Qué herramientas tiene? ¿Ha sido equipada con algo? ¿Tiene lo necesario para cumplir esta misión? Y ahí estaremos desarrollando justamente este equipamiento, estas herramientas, y estaremos hablando de diferentes cosas, dentro de las cuales están los dones espirituales. Vamos a hablar también del don de lenguas. Vamos también a hablar de todos los dones espirituales, los cuales están vigentes el día de hoy. Dios no los ha puesto en caducidad, no los puso con una fecha de expiración. Amén. Pero eso ya será para más adelante. Hoy vamos a continuar con la segunda parte respondiéndonos cuál es la única iglesia verdadera. Y el propósito por el cual nosotros necesitamos saber esto o tener una respuesta sólida con respecto a eso es porque a nadie le gusta vivir en el engaño, hermano. ¿No es cierto? ¿A quién le gusta vivir engañado? A nadie. Y al vivir en el engaño, eso tiene unas consecuencias tremendas, como las que le ocurrió a un soldado japonés que tiene por nombre Hiro, no sé si se pronuncia así, Onoda. Este soldado japonés fue encontrado en el año 1974 en una de las islas pequeñas de Filipinas, en el medio de la jungla, de la selva. ¿Qué es la particularidad de este hombre? Bueno, este soldado japonés fue encontrado en 1974, pero la última vez que se supo de él fue en 1945. Durante 29 años este hombre vivió ahí escondido en esta jungla, en esta selva, viviendo de lo que podía, de lo que tenía al alcance. También vivía en cierta forma tratando en ocasiones de robar algunas cosas para proveerse de lo que necesitaba. Pero lo más interesante es que él vivió estos 29 años en esta selva y en esta condición, no porque lo decidió voluntariamente, sino porque este soldado japonés creía o estaba convencido de que la Segunda Guerra Mundial todavía estaba vigente.
Más allá de diferentes notificaciones que él había recibido y aviones que tiraban panfletos con los avisos de que la guerra había terminado, él miraba esos panfletos y decía, esto es el enemigo mismo que quiere que uno se confíe y de esa forma atraparlo. Y este hombre no de ninguna manera, y por los diferentes avisos que había tenido, aceptaba que la guerra había terminado y vivió 29 años en una segunda guerra mundial que ya no existía. Vivió 29 años en el engaño hasta que vino su propio comandante a decirle, mira, Onoda, ya se terminó la guerra. Y fue en ese momento cuando él creyó y salió de esa jungla. 29 años en el engaño, 29 años perdidos de vida. Y si nosotros vemos las consecuencias que puede tener en los años de vida el estar en el engaño, las pérdidas que esto puede tener. Hoy hay millones de personas que viven como Onoda. Millones y millones de personas que viven como este soldado. Atrapados en selvas, en junglas, pero no estas naturales ni físicas, sino junglas, selvas de falsas doctrinas, de falsas iglesias. Peleando batallas que Cristo ya ganó. Desperdiciando de esta manera algo mucho más importante que años de vida. Desperdiciando y poniendo en juego su vida eterna. Desperdiciando también el propósito que Dios tiene para sus vidas en particular. Por lo tanto, hermanos, yo considero que este mensaje no es simplemente adquirir conocimiento, sino que en este mensaje está en juego nuestras almas. En este mensaje están en juego el propósito o no de los años que nos queden de vida. Por eso considero que este mensaje es importante, no únicamente por el mero de salir del engaño intelectual, sino salir del engaño en nuestra propia vida. Porque a partir de que conocemos la verdad, dice el Señor, Jesús mismo dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y una vez que tú conoces la verdad, ya no caes en el engaño ni la mentira. Las puedes distinguir. Entonces, la semana pasada, para responder esta pregunta de cuál es la única iglesia verdadera, no fuimos a ningún erudito teológico, no fuimos a ningún libro de historia, no fuimos a absolutamente nada más que no sea. Y en la Biblia no fuimos nada más que no sea las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por lo menos en lo que tenemos registro, tenemos estampado el momento en el cual Él habla de la iglesia que sería edificada, y de esa forma podemos tener el punto de partida desde la boca de Jesús para poder saber cuál es la iglesia verdadera. Y nosotros vimos que Jesús, cuando hizo referencia a la iglesia que Él edificaría en Mateo 16, del 18 en adelante, o del 16 al 18, nosotros vimos que esta iglesia no era ningún edificio, ¿no es verdad? No era ninguna catedral, no era ningún templo místico, sino que esta iglesia, la palabra misma lo dice, es la asamblea o es un pueblo, es un grupo de personas a las cuales Dios llama para sí. ¿Estamos claros en eso? Eso es por lo menos cuando Jesús dijo, y mi iglesia, a eso estaba haciendo referencia. Él no hizo referencia, vuelvo a repetir, a ninguna catedral, a ningún templo místico, a ningún edificio, ni siquiera este edificio tan bonito de Somos Uno, ni siquiera este. Él no pensó en esto acá. Él pensó en nosotros, en personas, en un pueblo que sería apartado para sí. Y la iglesia, la cual Jesús edificaría, tendría como fundación principal a Cristo mismo. ¿Se recuerdan? Una vez más, Mateo 16, 18, a la pregunta de Jesús a sus discípulos y la confesión que luego Pedro hace, que
con respecto a quién soy yo, Jesús, y Pedro dice, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué más? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto, Pedro, no viene de ti. Esto te lo reveló, viene de arriba, mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La confesión de Pedro. ¿Qué confesión? Que Jesús es el Cristo, el cual significa el único Mesías y Salvador y el Hijo del Dios viviente. O sea, Dios, para resumir, encarnado. Sobre ese fundamento es que se construiría la iglesia a la cual hace referencia Jesús. Sobre la confesión de que el único medio de salvación para las almas es a través de un Mesías, y ese Mesías Salvador es Jesús. Jesús mismo dice en la segunda carta a Timoteo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo intermediario. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿No es verdad? Entonces Jesús, el único medio de salvación. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy y la vida. ¿Qué sigue? Y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, Jesús. Y que este Jesús no únicamente es el Mesías, sino que es el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado. Ese es el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, cualquier iglesia, aunque tenga un título de iglesia fuera cristiana, aunque se autoproclame como iglesia cristiana, aunque diga ser una iglesia cristiana que tiene muchos años de historia, si no confiesa que el único medio de salvación es Jesucristo y que este Jesucristo es Dios encarnado, no es la iglesia de la que Jesús está hablando. ¿Me explico bien? ¿Vamos bien? Vamos a hacer una prueba entonces. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Los musulmanes creen que Jesús es el único Salvador y que es Dios encarnado? ¿Creen o no? No, ¿verdad? No creen. Creen que Mahoma es su Mesías. Entonces, por lo tanto, ¿los musulmanes conocen al Dios verdadero? No. Porque ¿quién es el verdadero Dios? En carne, Jesús. Si niega al Padre, no tiene el Hijo. Si niega al Hijo, no tiene el Padre. Segunda, vamos a hacer el test de nuevo. ¿El judaísmo cree que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Cree? Entonces, de acuerdo a la iglesia que habla Jesús, ¿son iglesia verdadera? No. Sigamos con este test. Los testigos de Jehová. ¿Quiénes los conocen? Los testigos de Jehová. Bueno, los testigos de Jehová lo conocen. Varios de nosotros tal vez hemos tenido charlas con ellos, ¿verdad? Buenas personas, son nice. Como los mormones, son nice. Buenos valores morales. En moralidad, muy buenos valores morales. Pero ahora, los testigos de Jehová creen que Jesús es el único Salvador, el Mesías, y creen que Jesús es Dios hecho carne. ¿Creen? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿son la iglesia a la que Jesús decía que iba a edificar? ¿Sí o no? No. Y podríamos seguir solamente usando ese filtro. Mira, ¿cuántas ya se han descartado? ¿Cuántas ya quitamos? Yo no lo estoy haciendo, ¿eh? Es Jesús quien descarta. No se la agarren conmigo. Es Jesús el que pone ese filtro. Y en segundo lugar decíamos que esta iglesia estaba fundamentada sobre esta confesión del Cristo, el Hijo de Dios viviente, que esta iglesia es un pueblo, no un edificio. Y en segundo lugar decíamos que tenía como fundamento en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas. ¿Se recuerdan? Y decíamos lo siguiente, decíamos, cuando habla que está fundada o que sus columnas, sobre las columnas donde se levanta, está encima de esta roca de Cristo, estas columnas que son los apóstoles, ¿verdad? La iglesia verdadera, para ser verdadera, tiene que venir
desde Pedro hasta el día de hoy, históricamente. Porque ponemos el ejemplo, ¿se recuerdan? De que pusimos acá al lado dos hermanos, de este lado dos hermanos, y dijimos que a este Juan le había dicho, vas a ser mi discípulo. ¿Se recuerdan? Sí. Y si no se recuerda, no se preocupe porque vamos a profundizar un poquito más en esto. Cuando habla de una sucesión apostólica o de un fundamento apostólico, ¿está hablando de que esa iglesia tiene que tener una historicidad desde los apóstoles o está hablando de la doctrina, de la enseñanza de los apóstoles? ¿De qué está hablando? De que debe tener un seguimiento desde Pedro, que haya una imposición de manos hasta quien es obispo, pastor el día de hoy, o tiene que haber una sucesión desde Cristo mismo doctrinal para ser iglesia verdadera. ¿Cuál de las dos? Doctrinal, ¿verdad? Una sucesión doctrinal. Yo sé que lo estoy confundiendo con la pregunta. Hoy viene medio complicado. No es culpa de ustedes, ¿ok? Es culpa mía. Pero ahora vamos entonces a comenzar el sermón del día de hoy. Y en el día de hoy responderemos dos cosas, por lo menos dos cosas, con respecto a la iglesia. Si la iglesia, para ser verdadera, tiene que seguir una sucesión doctrinal desde los apóstoles, doctrinal, de enseñanzas, lo que los apóstoles enseñaron. ¿Cuáles son estas enseñanzas o doctrina, que es lo mismo? ¿Cuáles son? Para que una iglesia sea verdadera, ¿qué doctrina o enseñanza de los apóstoles tiene que tener esa iglesia? Por lo menos las fundamentales. Y en segundo lugar, vamos a responder, o vamos a preguntarnos, mejor dicho, si tenemos registros, si existen registros del comienzo de esta iglesia. Así que tenemos estas dos preguntas y vamos a comenzar por la primera. Si tenemos registros del comienzo de esta iglesia. Y ustedes saben que sí, ¿no es verdad? ¿Dónde están esos registros? ¿Dónde se encuentran? En la Biblia, ¿no es cierto? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? En el Nuevo Testamento. ¿En qué parte? En el libro de Hechos. Claro, abramos en Hechos capítulo 2, ¿qué les parece? Aunque vamos a ver parte del 1 también. En Hechos capítulo 1, vamos a ir al 1, comenzando del versículo 4. Jesús todavía ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y se le apareció a más de 500 juntos. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4, vamos entonces a responder si tenemos registro de cuándo comenzó esta iglesia y qué podemos aprender también de esos registros. Dice así: y estando juntos, Hechos capítulo 1, versículo 4, ¿lo tienen ahí? ¿Sí? Vamos a extraer una vez más de la Biblia las respuestas, amén, porque si no, no está confirmado con la palabra. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Ustedes quiénes creen? ¿Quién cree ustedes que fue que les mandó que no se fueran de Jerusalén? ¿Quién les dio esa orden? Jesús. Jesús. Les mandó y les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino espérense la promesa del Padre, la cual les dijo, y oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Padre, esta es tu palabra y no la mía, y que sea, Señor, tu Espíritu enseñando y no mi voluntad propia. Redarguye en cada corazón, en cada alma, en cada mente, comenzando por la mía, para transformarnos y poder conocerte más, y al conocerte más, Señor, tener más gozo, cumplir mejor mi propósito, vivir mejor, vivir la vida abundante la cual tú has prometido. Yo te ruego que obres en cada uno de los que estamos aquí esta mañana y de aquellos que han venido con un corazón dispuesto a decir, Señor, obra en mi vida, quiero conocerte, que tu palabra trabaje en mí. Y aquellos que están con un corazón duro, Señor, ablándalos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién está con un corazón duro? Nadie, ¿no? Entonces para otros era eso. Pero tal vez los que nos miran sí, esos sí que son complicados. Entonces miren, dice aquí,
Jesús les dice que no se fueran ¿de dónde? De Jerusalén. Quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ustedes ya han oído la promesa del Padre, la cual dice que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús le dice, aguántense aquí, no se vayan. Y luego cuando vamos más adelante, si nosotros vemos en donde tiene por título la ascensión, yo quiero buscarlo aquí mismo desde la palabra. Yo apunto los pasajes ahí mismo, que son los mismos que encontramos aquí, pero quiero leer los mismos desde la palabra de Dios para ir mirando los versículos diferentes que necesitamos en esta mañana. Es en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, en donde en el versículo 6 vemos que dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿le preguntaron a quién? A Jesús. Jesús ya había resucitado, ¿verdad? Hacía 40 días que ya había resucitado el Señor. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su potestad. O sea, Jesús le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice, mira, este no es el tema importante ahora. Eso lo sabe solamente el Padre. Pero lo que yo sé, dice el Señor Jesús, lo que yo sé es lo que ya les dije a ustedes. En el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. Quedaría más acorde testigos de Jesús, ¿no es verdad? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, porque es donde estaban, y luego en toda Judea, y luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, acá tenemos nosotros por lo menos un dato bien importante. El lugar donde comenzó la iglesia. ¿Dónde comenzó geográficamente la primera iglesia? En Jerusalén. La primera iglesia comienza ¿en dónde? En Jerusalén. La iglesia primera fue la de Jerusalén. Jerusalén. Comenzó ahí con cuántas personas, como vamos a ver ahora, en el capítulo 2, cuando viene el cumplimiento de esta promesa. Y si tú lo tienes ahí en el versículo 1, dice lo siguiente. Estaban todos reunidos y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés son 50 días, o sea, desde la Pascua hasta Pentecostés hay 50 días. Por eso es Pentecostés, hay 50 días. Jesús estuvo 40 días hasta que ascendió al cielo con ellos. Desde que Jesús hizo esta promesa de que recibirían poder y vendría el Espíritu Santo, hasta que se cumple esta promesa, como vamos a ver ahora, pasaron 10 días. ¿Okay? Entonces, en este momento llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí nosotros vemos que el cumplimiento de esta promesa que les había hecho Jesús fueron 10 días después de que la hizo, y estas personas estaban juntos, unánimes, orando, buscando la presencia del Señor, y de repente se siente un estruendo y ocurre lo que nosotros leímos recién. El Espíritu Santo desciende sobre cada uno con poder y empiezan a hablar
diferentes lenguas y se manifiesta en ese momento el poder del Espíritu Santo. Se nos dice también que eran 120 los que estaban reunidos en ese lugar, que recibieron la promesa del investimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces nosotros aquí vemos otro dato. Vemos que el que inaugura la iglesia en Jerusalén, el que le hace el el opening de la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde comienza la iglesia y aquello que Jesús les había dicho. Ustedes serán testigos en Jerusalén y más adelante en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Esta iglesia comienza con 120 personas y quien la inaugura en Jerusalén es el Espíritu mismo Santo de Dios. Por eso cada vez que una persona es alcanzada por Cristo y recibe perdón de sus pecados, en ese momento el Espíritu Santo de Dios comienza a habitar en esa persona y lo inserta o la inserta en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué la iglesia comienza en Jerusalén y es el Espíritu Santo el que le da apertura y son 120 personas las que inauguran esta iglesia? ¿Por qué? Porque alguno de los apóstoles lo dijo, Pedro, Juan. ¿Por qué? Porque Jesús lo determinó así, porque es su iglesia, son su pueblo, son su cuerpo, es su gente. Jesús mismo determinó dónde, cuándo, cómo comenzaría a ser edificada su iglesia. ¿Quiénes somos nosotros después para ponernos con grandes títulos y grandes cosas a querer enseñorearnos y agrandarnos? Como que la iglesia verdadera está lo cual. Si Jesús mismo fue quien instituyó su iglesia con el sello del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, hasta el momento que Jesús vuelva por segunda vez, la iglesia está en la era del Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene dones. Por eso la iglesia crece en medio de las persecuciones, en medio de los derramamientos de sangre. En lugar de la iglesia huir y de crecer, es cuando más crece. Porque el Espíritu Santo es espíritu de poder. No de miedo, no de cobardía, es espíritu de osadía y de poder. Y ese espíritu que está en la iglesia, cuando esa iglesia pasa persecución, pasa sufrimiento, pasa momentos difíciles, el Espíritu Santo que opera en ella la hace crecer, la hace abundar. Y eso lo hemos visto en el transcurso de la historia de la iglesia por más de 2000 años. Los tiempos de oscurantismo, los tiempos de persecución y amenazas de muerte y muerte no han detenido, no han prevalecido en contra de la iglesia de Cristo, porque la iglesia está sostenida por el Espíritu Santo mismo de nuestro Dios y no por fuerza de ningún ser humano, hermano. Si fuese por Pedro, por Juan, sin el Espíritu, esta iglesia se hubiese acabado en el primer siglo. ¿Cuántos, mismo cuando Pedro y Juan son llevados delante del concilio y les querían prohibir que hablaran en el nombre de Jesús? Hubo uno que se levantó, Gamaliel del Sanedrín, y les dice, déjenlo quieto. ¿Cuántos no se han levantado? Se recuerda de Teumas y tantos otros que se han levantado profesando diferentes doctrinas. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están sus seguidores? Ya no existen más, déjenlo. Y Gamaliel dice, pero si esto es de Dios, si esto tiene el respaldo de Dios, no, voy a parafrasear, no hay Sanedrín, no hay imperio, no hay fuerza que pueda detenerlo. Y más de 2000 años confirman que verdaderamente es el Espíritu Santo de Dios el que sostiene su iglesia. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Una vez que esta iglesia inicia con 120 personas en Jerusalén, bueno, como era Pentecostés, era fiesta,
habían venido personas de todos los diferentes lugares, de Galacia, del Ponto, de muchos lugares habían venido al templo a celebrar la fiesta de Pentecostés. Todos los judíos que estaban dispersos por diferentes lugares de la dispensión, todos los que vivían en otros lugares fuera de Jerusalén, en Pentecostés venían al templo. Era la única fiesta anual en donde todo aquel que era judío tenía que venir al templo a esta fiesta de Pentecostés. Entonces estaba lleno ese lugar de gente, lleno. Y como estaba lleno de gente, en el capítulo 2 mismo, cuando ellos comienzan a hablar en lenguas, en el versículo 7, mire lo que dicen las personas que estaban ahí. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Es verdad? Aquí está, todos hablamos español, pero suponete que aquí haya alguien que habla francés, ¿verdad? Y que esa persona está hablando francés, no está hablando español, y yo la escucho y la puedo entender y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Y estos estaban así, estos no son galileos. ¿Cómo es que nosotros los oímos en nuestro propio idioma? Si hablamos idiomas diferentes. Y ya vamos a hablar cuando hablemos del don de lengua, las diferentes opiniones con respecto a esto, pero está glorioso. Porque aquí yo sé que el don de lenguas va a ser, quienes ya lo tienen tal vez van a usufruir más de eso. Y también no solamente está el don de lengua, sino de interpretar lenguas también. Porque si se habla en lengua y no hay quien interprete, el apóstol Pablo mismo dice en la carta a los Corintios, mejor que no hable, en público por lo menos, ¿no es verdad? Pero eso es para otro día. Eso es para otro día. Mira lo que dice aquí. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. Bueno, ahí empieza a mencionar en el versículo 10 dice Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, gente de todos los lugares, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oímos hablar en nuestras lenguas? ¿Qué le oyen hablar? Oh, te va a pasar tal cosa, te va a pasar tal otra. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Estaban testificando, estaban por medio de la promesa del Espíritu Santo en sus vidas, cumpliendo aquello que Jesús le había dicho. ¿Qué diría? Ustedes serán testigos a todos de Dios. Serán mis testigos de las maravillas del Señor. Le testificaban de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos. Y más adelante, cuando ellos dicen, otros grupos se presentan, en el versículo 13, dice que había otros que se empezaron a burlar y que decían, estos están borrachos. Estos se tomaron alguna de mañana y empezaron a balbucear ahí y quieren hacernos creer a nosotros que que el poder de Dios y que las maravillas de Dios. Entonces ahí hay tata. Ahí se complicó la cosa, porque ahí se levanta, ¿saben quién? Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro había negado al Señor 3 veces por miedo? Y ahora está delante de estos que estaban burlándose de lo que estaba ocurriendo aquí. Y aquel temeroso, aquel que se escondía, es el que se levanta. ¿Qué nosotros vemos aquí? Vemos el Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios cambiando la vida de una persona. ¿Tú sabes por qué hay quienes, ahora lo vamos a leer, yo no sé qué horas son ya? Bueno, no nos va a dar para terminar hoy, pero vamos a ir hasta donde nos dé. Mire, ¿sabes por qué hay personas que de repente son tímidas, no les da mucho para hablar de muchas cosas, pero una vez que son alcanzadas por Cristo, van y testifican y hablan y salen, no tienen problemas? ¿Sabes por qué? Como dice, si este no le hablaba a nadie, o esta no le hablaba a nadie más, por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que da poder para testificar sin miedo, sin vergüenza, sin ningún tipo de
miedo a consecuencias. ¿Quién es el Señor que lo ha rescatado? Que la ha rescatado. Y Pedro se pone en pie junto con los 11, con los otros apóstoles, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes creen que están, puesto que es muy temprano, son las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel. Mira lo que empieza a citar. Cita la profecía de Joel, la profecía del Espíritu Santo de Dios. Y aquí le recita lo que está escrito en el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Y luego de eso, en el versículo 22, les habla de Jesús. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y ustedes mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. Y les continúa, hermanos, predicando el evangelio de salvación para arrepentimiento de las almas. Y mira lo que ocurre después, porque no tenemos tiempo para desarrollar versículo por versículo, pero mira lo que ocurre. Cuando Pedro les predica el evangelio y le dice: el Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Dios. Y dice en el versículo 37 que al ellos oírlos, se compungieron de corazón. Esta palabra compungir en nuestro idioma español no se alcanza a asimilar tan bien como en el idioma original. Porque no es simplemente conmoverse, ¿verdad?, de corazón por dolor o porque, ay, mira lo que hicimos, sino que esta palabra compungir en el idioma original es más, se asimila más al ser atravesados. Fue cuando escucharon esto que Pedro les predicó con respecto a Jesús, como si una lanza hubiese atravesado su corazón. Ese es lo que determina compungir. Fueron atravesados en su corazón, como diciendo, ¿qué es lo que nosotros entonces hemos hecho? Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante, en el versículo 41, después que ellos se arrepintieron y fueron bautizados, dice que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, en el versículo 41, fueron más de 3,000 personas. La iglesia de 120 pasó a 3,120 de un momento a otro. ¿Qué fue lo que necesitaron hacer esos 3,000? ¿Qué fue lo que necesitaron hacer? Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse. Pedir perdón a Dios por haber violentado su nombre, su ley, en arrepentimiento de corazón. Y aquí es donde nos conduce entonces a la segunda pregunta, y voy a ser rápido, se los prometo, si no la dejaré para terminar el domingo que viene, porque ya nos respondimos la primera. Hay registros con respecto a la primera iglesia, sí tenemos registros muy claros, muy evidentes, en dónde comenzó, cómo comenzó, quién fue que estableció la manera que iba a ser, y su iniciador, el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Esta prédica o el primer sermón de Pedro, como se conoce, nos conduce a respondernos la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son estas doctrinas fundamentales que vienen de los apóstoles que debe de tener una iglesia verdadera? Bueno, aquí ya recibimos una. Que la salvación del alma es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. O sea, no es por esfuerzo humano, sino por gracia soberana de nuestro Dios. Esta es la primer doctrina apostólica que recibimos de los apóstoles. ¿De quién recibieron la doctrina los apóstoles? ¿Se la inventaron? ¿Quién fue que habló que era necesario arrepentirse? Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Ellos habían escuchado de Jesús que era mediante el arrepentimiento que se entraba al reino de Dios. Y dice en el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No penitencias, no purgatorios, no obras, no esfuerzos humanos, el arrepentimiento delante de Dios de mis pecados. Y recibo de parte de Dios el perdón, no porque yo soy bueno o mejor que los otros, sino que recibo este perdón por la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él pagó el precio por mí, es que yo puedo ser perdonado. Si fuese por mis méritos, yo nunca merecería el perdón de mi pecado. Pero como fueron los méritos de Cristo Jesús, puedo recibir el perdón y el Señor hacer reconciliarme con Él. Nosotros vemos que se nos afirma esta doctrina en la carta a los Efesios. Los que estuvieron en la escuela de discipulados se deben de acordar de memoria. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué es lo que dice? Los que estuvieron en la escuela de discipulado. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 con respecto a la salvación. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién se recuerda? Porque por gracia sois salvos. No lo tendrán ahí atrás, ¿no? Ah, no, yo digo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque la gloria es toda del Señor. La salvación no es nuestra, la salvación es del Señor. Cuando vayamos delante de Él, podamos decirle: Dios, gracias por la salvación tan grande. Y no le digamos: Señor, gracias porque hiciste parte de la salvación, pero mira que yo te ayudé. Yo cooperé. Si yo no hubiese cooperado, no estaba acá, ¿eh? Imagínate. Hacemos a Dios deudor. Por gracia somos salvos. Toda iglesia, por más que tenga el nombre de cristiana, el rótulo de cristiano afuera, si no cree en la salvación únicamente por la gracia de Dios, no es iglesia verdadera. Por gracia somos salvos. Pedro no les dijo a estos varones israelitas que le había preguntado: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? No, ahora mire, ustedes van a tener que ayudar a los pobres, van a tener que... Ustedes crucificaron al Cristo, imagínense. Déjenme consultar con el resto de los apóstoles a ver qué es lo que van a tener que hacer ustedes, sabandija, para poder recibir el perdón. Imagínate. Y es lo que ocurre cuando se predica la salvación por obra humana. Eso se presta para la manipulación, manipular las almas, para que hagan lo que esa institución quiere que sea hecho. Pero la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. Esa es una doctrina fundamental, apostólica. Toda iglesia verdadera debe de confesar
su fe en la salvación únicamente, sola gracia, solo por la gracia de Dios podemos ser salvos. Segundo lugar, ¿cuál doctrinas? Voy a ir volando ahora. ¿Qué otras doctrinas son innegociables para que una iglesia sea verdadera? La Trinidad. La Trinidad. Toda iglesia que diga ser cristiana, pero niega la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Que Dios es uno en sustancia, en esencia. Es un solo Dios, más tres en personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, una sustancia, una esencia de Dios, más tres en persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque algún padre de la iglesia del primer siglo lo inventó? No, porque la Biblia te lo refriega, te lo muestra con total claridad. Por lo tanto, toda iglesia que diga que no hay Trinidad, que Dios no es triuno, no es iglesia cristiana. No lo es. Por más que hable de Jesús, por más que hable de la Biblia, no lo es. Hoy hay una corriente herética que está ganando miles y miles de almas que se llama los unicitarios. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, unicitarios, o los solo Jesús. Que para ellos Jesús es Dios, ahí estamos bien. Pero para ellos en Jesús está Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo en Jesús. Entonces Jesús cuando oraba al Padre, oraba a sí mismo. Es una locura, hermano. Pero hay muchas almas que hoy están siendo arrastradas por estas herejías que tuercen la palabra del Señor. La Trinidad es innegociable, porque Jesús mismo en Mateo, cuando da la gran comisión, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No únicamente la Biblia, los padres de la iglesia del primer siglo, y yo no me estoy refiriendo en este caso a la iglesia romana del primer siglo, porque no existía todavía. Los padres de la iglesia del primer siglo, como en este caso Atanasio, en el siglo estamos hablando aquí, dice lo siguiente: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo Dios, pero no tres dioses, sino uno. ¿Qué otra es innegociable? La suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de la palabra de Dios. Toda iglesia que aparte de la palabra de Dios tenga, no sé, mira, tenemos la Biblia, pero leemos esto primero, el libro del Mormón, leemos la Atalaya, leemos los libros de Elena de White. Hermanos, no. La Biblia es suficiente. La suficiencia de la Escritura se nos dice mismo, ¿verdad? La palabra de Dios mismo nos habla que toda la Escritura, en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: que toda Escritura es inspirada, es soplada, es dada por Dios. Y no es de interpretar. Nos habla después el apóstol Pedro que ninguna palabra o profecía es de interpretación privada, humana, sino que toda palabra es inspirada por Dios. Y en la carta a Timoteo se nos dice que es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra fe y tener la conducta como hijos de Dios, lo encontramos en la Biblia. Tenemos libros que nos ayudan a entender la Escritura, a ampliar el conocimiento de algo, claro que sí, muy ricos, muy buenos. A mí me encanta leer. Pero lo que yo necesito para mi fe y mi conducta está en únicamente la palabra inspirada de Dios, que es la Biblia. Es suficiente. Hoy muchas iglesias se han llenado de terapias. Se ha infiltrado la nueva era, la autorrealización, el universo. Tantas cosas que se han infiltrado, han permeado la iglesia. ¿Y tú sabes por qué permean la iglesia? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Porque justamente no se conoce la Biblia. No se conocen las doctrinas fundamentales que cualquier cristiano en la historia conocía, así como nada, hermano. Nosotros hoy queremos, voy el domingo a la iglesia para que una palabra que me anime en la semana. No, hermano. Si es para que únicamente te anime una semana más, busca un terapeuta y ve ahí. Lee un libro de autoayuda, yo qué sé, haz cualquier otra cosa, eso te va a ayudar también. Pero nosotros venimos aquí a conocer a Dios mediante su palabra, como hijos de Dios, a saber cuál verdaderamente es nuestra ciudadanía y como ciudadanos del reino de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y eso lo encuentro en la Biblia.
¿Cómo es un ciudadano del reino de Dios? Bueno, en el Evangelio de Mateo, Jesús en el Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, es hermoso, hermano. Él habla de las características de un ciudadano del reino de Dios. Dice, bienaventurados los pacificadores, dichosos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellas cosas que identifican cómo es un hijo de Dios, y lo encuentro en la Biblia, hermano. En la Biblia. Y por último, una iglesia verdadera hereda la doctrina apostólica de esperar la segunda venida de Cristo. Es interesante ver cómo hasta esto muchas veces hoy hay quienes dicen ser iglesia cristiana y no esperan la segunda venida de Cristo. Dicen no, que se ponen a buscar diferentes interpretaciones, alegorías o como algo que ya se cumplió. No, hermano. La iglesia verdadera dice, Cristo ven. Cristo ven. Ven y ya no vendrás en un pesebre, sino que vendrás en nubes de gloria. No como un niño que necesita ser sostenido, que depende, sino vendrás en poder y todos lo verán. Porque con trompeta de Dios será anunciada la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. La iglesia verdadera dice, Maranata, Cristo viene pronto. Viene por su iglesia. Y como el apóstol Pablo, él creía en su momento que Cristo iba a venir cuando él estaría ahí presente. Y él se incluye y dice, cuando Cristo venga, nosotros los que estamos seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Perdón, cambié yo el orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros seremos arrebatados juntamente con él en las nubes. Tú sabes que si Cristo viene, su iglesia irá con él automáticamente. Automáticamente. La iglesia espera la segunda venida de Cristo. Y no tengas por tardanza su promesa, porque así como prometió que vendría el Espíritu Santo y se cumplió, también cumplirá su segundo retorno. Cristo vuelve. Y los tiempos cada vez están más cerca de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿de qué forma tomas tú esta enseñanza para tu vida, para tu relación con Dios? Porque tú puedes ahora relacionarte con tu Señor y Creador de una manera completamente diferente. Puedes acercarte a Él confiadamente por medio de Jesucristo, el cual abrió un camino nuevo, hecho con su sangre. Sangre de un nuevo pacto, pacto eterno. No fue la sangre de un borrego, de ningún animal la que fue derramada y tenía que ser derramada año tras año, ver estas veces, no. Fue derramada la sangre del Cordero Santo de Dios. Y es una ofrenda suficiente una vez y para siempre. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y que inclines tus ojos. Y tal vez esta mañana ha habido algunas cosas que han sacudido un poco porque tal vez no tenías conocimiento, porque todavía el Señor no te ve iluminado esas verdades. Mas hoy, Él ha abierto tu entendimiento. Él mediante su palabra te ha iluminado para que puedas conocerlo más. Y de esa forma
vivir en plenitud todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Inclina en este momento tu rostro y pon tu vida a los pies del Señor.